Gloria a Dios. Si nos estás escuchando a través de las redes sociales, te queremos dar la más cordial bienvenida. De aquí de la ciudad de Lauderhill, en el sur de la Florida. Y si no tienes un lugar donde congregarte, las puertas de nuestra iglesia están abiertas para ustedes. Amén. Dios les bendiga. Amén. Así que como estaba diciendo, en el día de hoy vamos a estar hablando de cómo Dios es bueno. Y vamos a empezar yendo al libro de Salmos, capítulo 107, verso número 1. Salmo 107, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Fíjese, la palabra de Dios es verdad. Amén. Es viva, es eficaz, es la roca. Es donde nosotros debemos basar nuestra fe y fundar nuestra vida, nuestra creencia. Amén. Amén. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Él es bueno. Amén. Ahora fíjese, este mensaje es muy importante porque nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios, como hijas de Dios, como creyentes, a creer la palabra de Dios en todo tiempo. Y Dios nos está diciendo que Él es bueno. ¿Y por qué esto es importante? Porque usted se va a encontrar con personas que le van a querer decir a usted: Dios es un Dios malo, Dios es un Dios que castiga, como Dios permite terremotos, que tantas personas se mueran, como Dios permite tanta pestilencia, como Dios permite que cosas le sucedan a niños inocentes. Déjenme decirle algo, mis amados. Dios, cuando creó al ser humano, nos dio un libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Que cada ser humano decide hacer lo bueno o lo malo. La palabra de Dios dice: he aquí yo pongo el bien y el mal delante de ti. Escoge tú el bien para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Amén. Todas estas cosas pasan por la maldad que existe en el mundo. Me recuerdo hace años, estaban entrevistando a un pastor en una cadena nacional de televisión porque había sucedido un tiroteo en una escuela aquí en los Estados Unidos. Y la persona que lo estaba entrevistando, él pensaba que el pastor no iba a tener una respuesta a esa pregunta, pero la pregunta fue la siguiente: usted como pastor, como representante de Dios, ¿nos puede decir dónde estaba Dios cuando estaba sucediendo el tiroteo? ¿Por qué Dios no hizo nada? Fue una pregunta bastante fuerte. Pero fíjese la respuesta de este pastor. Él le dijo: Dios estaba fuera de la escuela. Y estaba fuera de la escuela porque ustedes lo sacaron de la escuela. Ustedes sacaron su palabra. Ustedes sacaron hablar de Jesús dentro de los salones de clases. Ustedes no permitieron que Dios estuviera en esa escuela. Si no, eso no hubiese sucedido. La mujer no sabía qué responderle con semejante respuesta. Una respuesta muy sabia. Mis amados, Dios es bueno. Pero nosotros tenemos que saber experimentar y aceptar y reconocer y caminar que Dios es bueno. Porque cuando viene la adversidad, cuando viene la angustia, cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, el enemigo te quiere hacer pensar: ¿dónde está tu Dios? Si Dios es bueno, ¿por qué estás pasando por esto? ¿Por qué estás pasando por aquello? Pero déjeme decirle algo: nuestra circunstancia no decide ni define si Dios es bueno o no. Porque yo quiero que usted entienda una cosa: cuando Dios permite algo en su vida, es para su propio bien. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 8:28, dice: porque todas las cosas, no algunas, todas las cosas para aquellos que aman a Dios le obran para bien. A veces vamos a pasar por circunstancias o por etapas o por tiempos que quizás no entendemos como seres humanos. Pero a la final, cuando salgamos de la prueba, decimos: la verdad es que Dios sí es sabio. La verdad es que todas las cosas en el tiempo de Dios son mejores. Así que nosotros debemos aprender a superar las circunstancias temporales. La palabra de Dios dice que esta leve tribulación pasajera, eso es muy importante. Las pruebas en nuestra vida son pasajeras. Amén. Ahora, hay ciertos versículos en la palabra de Dios que nos ayudan o nos pueden ayudar a nosotros como creyentes a mantenernos siempre creyendo que Dios es bueno. Si vamos a Filipenses 4:8, dice así la palabra de Dios. Gloria a Dios. Filipenses 4:8 dice así:
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, parece que la palabra de Dios es la verdad, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjense cómo Dios nos está diciendo que nuestros pensamientos, nuestra mente tiene que estar enfocada en las cosas buenas. Porque si nos ponemos a enfocarnos en el problema, en la adversidad, en lo que está pasando, entonces vas a entrar en duda, vas a entrar en negatividad, te vas a poner triste. Y fíjese, una de las cosas para el ser humano, una de las cosas más difíciles es esperar el tiempo de Dios. Porque cuando Dios nos da una promesa, siempre viene un gozo y una alegría, y nosotros la creemos. Pero a medida que va pasando el tiempo, y van pasando las semanas, y van pasando los meses, y a veces van pasando los años, se hace un poco más difícil. Entonces, por eso Jesús dice, pon la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. No podemos quitar esa mirada. Fíjense lo que le pasa a Pedro. Pedro está en el bote junto con los discípulos y Jesús viene hacia ellos caminando encima del mar. Y Pedro tenía la mirada en Jesús y empezó a caminar. En medio de la tormenta, en medio de las olas, en medio de las aguas, él estaba caminando en lo sobrenatural, en la promesa de Dios, en la palabra que Jesús le había dicho, ven a mí. Pero dice la palabra de Dios, dice que volteó y empezó a ver los vientos y empezó a ver las grandes olas y tuvo temor y se empezó a hundir. Así es. No podemos quitar la mirada de Jesús, mis amados. No podemos olvidarnos de esa promesa. No podemos dejar de caminar en la palabra de Dios, en esa promesa. Dios lo ha dicho y Dios lo hará, dice su palabra. Porque todas las promesas en Él son sí y son amén. Yo me recuerdo cuando Dios nos dio una palabra para mudarnos del estado de Oklahoma para la Florida. Para mí fue un poco difícil porque mi esposa se vino primero con solamente Daniel, que era el único que teníamos. Y yo me tuve que quedar unos meses allá. Y no fue fácil. Estar separado de su familia no es fácil. Pero la promesa y la palabra que Dios nos había dado, que Dios tenía algo para nosotros aquí en la Florida, mientras yo me quedaba allá terminando de alistar todas las cosas, en esa promesa yo descansaba de que un día yo me iba a reunir con mi familia. Y Dios es un Dios. Si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 3, empezando en el versículo 10. Santiago capítulo 3, empezando en el verso 10, dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente pueda agua salada y agua dulce. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Debemos aprender como seres humanos a solamente bendecir y hablar las cosas buenas, las promesas de Dios. Porque cuando las personas están pasando por una adversidad, por una circunstancia, tienden a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y de dónde va a salir este dinero? ¿Y si será que se va a dar esa cosa? ¿Y si será que van a aprobar tal cosa? ¿Y si será? Fíjese, si nosotros aprendiéramos, es más, la palabra de Dios da un ejemplo en el libro de Santiago, que la lengua es como ese timón que dirige el barco. Si usted lo cruza a la derecha, todo el barco se va hacia la derecha. O como manejar un auto. Y dice la palabra de Dios que si la sabes usar, comerás de su fruto. Mire, la razón por que yo el día de hoy estoy aquí predicando es porque yo sé que de la boca de mis padres y de mi misma boca, yo dije un día, Señor, yo estaré predicando tu palabra donde quiera que yo vaya. Amén. Las cosas que usted confiesa en el día de hoy, mis amados, usted las recibirá el día de mañana. Amén. Sean buenas o sean malas. Por eso es que tenemos que aprender simplemente a hablar bendición. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. O sea, tenemos que pensar y hablar lo positivo, lo bueno, lo verdadero, lo que Dios dice de nosotros. Y Dios dice que Él va a estar con nosotros.
todos los días hasta el fin del mundo. Dios dice que nada te va a faltar. Dios dice que te va a saciar todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Amén. Primera de Pedro 4:11 dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Fíjense qué tan verdad, tan poderosa. O sea, en otra parte dice, mas no hablen sino la palabra necesaria que sea para la edificación de los oyentes. Amén. Nosotros debemos aprender como creyentes a hablar cosas positivas, a hablar lo que la palabra de Dios dice de nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios de nosotros? Que somos más que vencedores. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué otra cosa dice? Dice que nadie te podrá hacer frente. La palabra de Dios dice que yo conozco los pensamientos que tengo para con ustedes, que son de paz, que son buenos y no de maldad. Así es. Dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Fíjese, cuando nosotros descansamos en las promesas de Dios y simplemente pensamos en esas cosas y hablamos esas cosas, esas son las cosas que vamos a recibir. Amén. Esas son las cosas que vamos a recibir. Ahora, fíjese lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Porque la palabra de Dios es como un rompecabezas. Y entre usted más piezas tiene, usted más va a entender o saber qué es lo que es el rompecabezas. Usted usa un versículo de aquí, usa otro versículo de acá, y usted puede entonces entender y comprender lo que la palabra de Dios realmente, o qué nosotros debemos hacer como creyentes. Fíjese lo que dice. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. O sea que cuando nosotros, en vez de afanarnos, preocuparnos, afligirnos, vamos delante de Dios y le entregamos nuestras cargas, nuestras peticiones, nuestras pruebas, nosotros dejamos eso en el altar de Dios viniendo a orar. Y Dios nos da a cambio esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Pero esa paz que sobrepasa el entendimiento tiene un poder para guardar nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, acuérdense lo que dice la palabra de Dios: de la abundancia del corazón. Háblalo. Entonces, si su corazón y su mente están guardados en Cristo Jesús, lo que usted va a pensar y lo que usted va a hablar es la palabra de Dios. Amén. Amén. Como decía ahí, ¿verdad? Que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces, Dios es un Dios bueno, sí lo es. Pero nosotros tenemos que aprender a andar en el Espíritu y llevar una vida de oración para que nosotros podamos estar siempre pensando y hablando, para que estemos en el mismo. Es como cuando usted está buscando una emisora en la radio, ¿verdad? Usted empieza a mover ese botón hasta que la sintoniza bien. Nosotros tenemos que estar en esa misma sintonía. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros somos los que tenemos que aprender y cambiar y entonarnos a lo que Dios dice de nosotros. Amén. Y entonces nosotros vamos a poder ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer ciertos versículos que nos recuerdan lo que Dios dice de nosotros. Jeremías 29:11, y algunos ya los he comentado, pero vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjense qué palabra tan poderosa. O sea, más claro, como dice mi país, no canta un gallo. Dios es un Dios bueno, y los planes que Dios tiene para nosotros no son de mal, sino de bien, mis amados. Amén. Si usted alguna vez le cruza un pensamiento en su mente de que Dios a usted no lo ama, que Dios lo ha abandonado, ¿dónde está Dios?, es porque tú eres una mala persona. Porque déjeme decirle, el acusador se llama Satanás y el abogado se llama Jesucristo. Aun cuando usted comete errores, si usted viene delante de Dios y usted le pide perdón a Dios, Dios lo restaura, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Dios no es un Dios y Dios no es un Padre que está esperando que usted se equivoque para perseguirlo
con una correa a pegarle. Dios es un Dios, dice la palabra de Dios, que tenemos un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Amén. Fíjense, ¿no sabe Dios todos los errores que usted va a cometer de aquí a que usted muera? Claro que lo sabe. ¿No sabía Dios quién usted era antes de rescatarlo? Claro que sí. Claro. Y Dios todavía decidió morir en la cruz por usted. Amén. Así que cualquier error que usted cometa, no estamos diciendo que le vamos a dar rienda suelta al pecado. Estamos diciendo que aún nosotros como hijos e hijas de Dios cometemos errores. Pero aún cuando nosotros somos infieles, la palabra de Dios dice, Él permanece fiel. Amén. Y si tú te arrepientes y decides creerle a Dios, Él te levanta. Amén. Porque Él es un Dios bueno. Porque Él es un Dios justo. Amén. Fíjense lo que dice Salmos 23:1. Jehová es mi pastor, Nada me falta. nada me faltará. Amén. Ahora, hágase este versículo, tómeselo y apodérese de él. ¿Qué le falta a usted, mi amado? ¿Qué le falta a usted? ¿Le falta dinero para pagar los biles? Bueno, Jehová es su pastor, nada le va a faltar. Amén. ¿Le hace falta más salud? Confíe que Dios se la va a dar. ¿Le hace falta que un proceso concluya y lo aprueben? Nada le va a faltar. Amén. Nada, nada, absolutamente dice, nada me va a faltar o nada me faltará. Amén. Fíjense lo que dice Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí hay dos verdades poderosas. Primero dice, todo lo que os falta. Está casi que, es como decir, esta es como que la pieza que va al lado de Salmo 23 en el rompecabezas. Todo lo que nos falta. Fíjense, yo me recuerdo cuando Dios me empezaba a revelar, porque uno se tiene que meter profundo en la palabra, uno tiene que meditar y se medita en ella de día y de noche. Yo me puse a hacer una lista de todas las cosas que me faltaban. Y yo empecé a decir, Señor, tú vas a proveer esto, Señor, tú vas a proveer aquello, Señor, tú vas a proveer. Mis amados, y si usted lo cree, porque la palabra de Dios dice, todo lo que pida, si es la voluntad de Dios, sabemos que Dios nos oye. Y si Dios nos oye, sabemos lo que hemos pedido. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios? Por lo que dice su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Esa es la voluntad de Dios. Señor. Y que tengas salud, porque Dios también quiere que tengamos salud. Entonces, en vez de decir, no, me duele todo el cuerpo, ya yo no salgo de esta, que no, Jehová llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario. Jehová es el médico por excelencia. Jehová es mi Aleluya. sanador, como dice la Amén. palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, uno de los milagros que a mí más me gustan en la palabra de Dios es el milagro de Lázaro. Porque cuando usted se lo pone a leer en detalle, ese milagro fue poderoso. Y mucha gente dice, bueno, sí, lo resucitó porque estaba muerto. Sí, pero fíjese, veámoslo con detalle. Cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, habían pasado 4 días. Y él a propósito se tardó. Así es. Porque él le avisaron con tiempo cuando estaba enfermo. Y Jesús dijo, no, todavía no iremos. Él llegó cuando Lázaro estaba muerto. Pero antes, cuando Jesús le dice, remuevan la piedra, una de sus hermanas de Lázaro le dice, Señor, ya hiede. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los órganos dentro de Lázaro estaban descompuestos. O sea que Dios le hizo los órganos nuevos, se los restauró por completo. Amén. ¿Qué necesitas tú en el día de hoy? ¿Ovarios? ¿Qué necesitas? Amén. ¿Qué necesitas? Lo que necesitas, un corazón. Lo que tú necesites. Amén. Lo que tú necesites, cualquier órgano que tú necesites, Dios te lo puede dar nuevo, Dios te lo puede restaurar. Amén. Aleluya. Porque Dios Gracias, tiene el poder, Dios es un Dios poderoso. Amén. Pero fíjese, suplirá todo, 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 todo. Cualquier cosa que usted necesite. ¿Qué es lo que usted necesita en el día de hoy? ¿Usted cree que es un Dios bueno y que se lo va a dar? Sí, se lo va a dar. Claro, Dios lo hace en su tiempo. Ahí es donde viene el trabajo de nosotros, de esperar. De esperar. Porque todo en el tiempo de Dios es perfecto. Amén.
Ahora fíjese, la fe dice es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa palabra certeza es sinónimo de la palabra garantía. Y le voy a poner un ejemplo. La fe es la garantía de lo que usted espera, la convicción de lo que usted no ve. Supongamos que usted empieza a trabajar en un trabajo y le van a decir, bueno, a usted le vamos a pagar $500 a la semana. Usted ya tiene una promesa, esa es una garantía, pero usted tiene que esperar hasta el día de pago. Y usted tiene que ir a trabajar, ¿verdad? Pero ya la promesa está allí. Es una garantía que usted tiene. Usted tiene que esperar y usted tiene que trabajar para que entonces el día del pago le llegue ese pago que le dijeron. Así mismo son las promesas de Dios. Dios lo ha prometido y Dios lo va a hacer. ¿Dónde está el problema? Donde cuando nosotros, en esa etapa entre la promesa y que llega la promesa, nosotros decidimos no seguir caminando hacia la promesa, no seguir creyendo hacia la promesa, o creer, porque es la convicción también de lo que usted no ve. Usted no ha visto el pago todavía, pero se lo han prometido. Es por eso que cuando nosotros más nos metemos con Dios y nos metemos con Dios y empezamos a experimentar la mano de Dios en nuestra vida, es más fácil. Porque ya decimos, Dios lo ha hecho, Dios lo va a volver a hacer. Amén. Cuando usted tiene sus propias experiencias en los caminos de Dios y usted sabe que Dios lo hizo, usted dice, oh, esto sí trabaja, Dios sí es real. Amén. Pero usted tiene que pelear, mis amados. Usted tiene que llevar una vida de oración para mantener esa mente y ese corazón guardado en Cristo Jesús. Miren lo que dice Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cualquier otro pensamiento que quiera pasar por su mente, no, que Dios no lo va a hacer, o quizás o que ya Dios no obra como obra antes. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aún dice que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros haremos en su nombre. Mira, nosotros, si nos vamos a la palabra de Dios, no tenemos ninguna excusa. No podemos decirle a Dios, no, yo no creo. Y esas cosas, dice, que están escritas para nosotros que hemos alcanzado los fines del mundo. Amén. O los fines de este siglo. Para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron, dice la palabra de Dios también. Entonces nosotros debemos aprender a descansar. ¿Y cuál es el propósito de este mensaje en el día de hoy? Y lo voy a terminar con el próximo versículo. Es que nosotros renovemos nuestra mente. Que nuestra mente, yo no puedo vivir por cómo yo me siento cuando me levanto en la mañana. A veces uno se levanta y dice, ay, estoy ya tarde para el trabajo, me tengo que enfrentar otra vez con esa persona, mi jefe que le caigo mal, y que van a venir los clientes y van a poner complaint. Entonces, es un ataque inmediatamente que hace el enemigo cuando tú te levantas. Pero si en ese momento tú te levantas y dices, no, Dios está conmigo todos los días, Dios me va a ayudar y me va a sustentar. Él se va a encargar de mis enemigos, Él se va a encargar de mi jefe, se va a encargar de los males clientes. Y entonces tú empiezas a poner todo ese afán, todo ese estrés y se lo dejas a Dios. Por eso es que es tan importante. Mire, yo le voy a ser sincero, yo no salgo de mi casa ningún día a trabajar antes de yo meterme a orar. Porque yo en mi fuerza, yo no voy a poder enfrentar este mundo. Dice, en este mundo vas a tener aflicción. En este mundo, este es un mundo malvado, mis amados. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón, si lo hablamos bíblicamente, son controladas por el enemigo. Yo no voy a ir a un campo de batalla sin salir armado. Amén. Amén. No, ¿por qué? Yo me pongo esa armadura, yo me meto delante de Dios, le encomiendo mi día, el día de mi familia, y ya salgo ya con mi mente y mi corazón positivo, de que Dios va conmigo. Y fíjese, Dios va con nosotros, aunque lo creamos o no. Pero ¿cómo actúas tú? ¿Actúas como Dios está contigo? ¿O actúas como dónde estará Dios? ¿Dónde están los...? Y más bien ves los problemas, amén. Dice Romanos 12:2, dice así. Fíjense lo que dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta.
sea, cuando nosotros no nos conformamos a este siglo, como la gente vive en los días de hoy, sino que transformamos y renovamos nuestro entendimiento, vamos a poder comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hay muchas personas que aún estando en los caminos de Dios, no pueden experimentar las bendiciones de Dios, pero es porque no han renovado su entendimiento. Porque en vez de caminar en las promesas de Dios, caminan en la adversidad, en las dificultades, en la angustia. Acuérdense lo que dijo Jesús en una de sus parábolas, la parábola de las semillas. Dice que una cayó bajo la piedra y fue ahogada. Dice, por los afanes de este siglo. Muchas cosas, mire, cuando usted se levanta todos los días, el día a día, el ir a trabajar, el enfrentar el día, eso es un afán bastante grande en su mente, en su corazón. Usted no puede salir allá afuera sin encomendarse a Dios. Usted debe ser aquella semilla que cayó en buena tierra y dio fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero ¿qué es la diferencia de la semilla? La semilla era la misma. Era la tierra. ¿Cómo está tu tierra? Y fíjese cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente. Y yo le digo algo, mis amados. Por la gracia de Dios, ¿verdad? Yo tengo más de 20 años en los caminos de Dios. Dios me alcanzó estando muy joven. Y siempre he sido una persona que ha buscado de Dios. He querido buscar de Dios siempre y tener a Dios siempre primero. Pero yo también me pongo a ver otras personas y yo veo la diferencia. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿verdad?, de las personas que están en el avión, los que están en primera clase y los que están en la clase normal. Porque su vida no va a ser perfecta. Usted va a tener problemas, usted va a tener adversidad, usted va a tener enfermedad, va a tener todas esas cosas porque nadie está exento de eso. Pero usted teniendo la presencia de Dios, el descansar en Dios, eso hace una diferencia por completo. Amén. Por completo. Entonces está en cada uno de nosotros cómo vamos a vivir este caminar con Dios. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Vamos a vivir este caminar con Dios frustrados. Fíjense, hay personas que solamente buscan de Dios o oran a Dios cuando hay una emergencia. Y hay personas que obedientemente buscan a Dios todo el tiempo. Dice la palabra de Dios, orar en todo tiempo. No dice solamente en los tiempos de dificultad, en los tiempos que tú necesitas ayuda. Fíjense, el apóstol Pablo dio una gran verdad. Dice, yo por todo y en todo he sido enseñado. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense, a veces los hijos de Dios han aprendido a vivir en escasez y en la dificultad buscan de Dios porque no tienen otra solución. Pero y en tu abundancia. Mucha gente se olvida de Dios. Cuando las cosas están bien, ya no oro, ¿para qué si ya tengo todo lo que necesito? No debe ser así, porque entonces Dios viene y despierta una prueba por ahí para que tú vuelvas a los caminos de él. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Reconocemos que tú eres un Dios bueno. Reconocemos, Padre, que tú eres más que suficiente en nuestras vidas, Señor. Que tú nunca nos vas a dejar ni nunca nos vas a desamparar. Que tú vas a estar con nosotros, Señor, donde quiera que vayamos, todos los días, hasta el fin del mundo. Que tú vas a saciar y sacias todas nuestras necesidades, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que tú siempre nos vas a sustentar y siempre nos vas a proveer, Padre. Declaramos que tú eres un Dios bueno en nuestra vida. Declaramos que tú eres nuestro pastor, nuestro sanador, nuestro guía, nuestro protector. Echamos fuera al enemigo de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Echamos fuera toda incredulidad. Echamos fuera, Padre amado, Señor, toda angustia, Señor. Y reconocemos y declaramos que tú eres un Dios bueno, Padre. Bendecimos nuestro presente y nuestro futuro, el de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres. Y declaramos, Señor, que tus planes son planes buenos, de bendición, de unidad, de amor, de prosperidad. Sobre esta iglesia, sobre nuestra familia, sobre esta ciudad, Señor.
Te reconocemos que eres Dios, Señor. Echamos fuera toda mentira del enemigo, de escasez, de mentira, de división, de enfermedad. Lo echamos fuera de nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te establecemos como Dios, Señor, sobre Amén. esta congregación. Amén. Y te damos gracias, Gracias, Padre. amado. Gracias porque tú eres un Dios bueno, Padre. Amén. Un Dios poderoso que todo lo puede, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados.